se apartaban a orar a otro lugar. No es casual que en la Biblia no vea que Jesús se apartaba, o sea, salía. Miren que esto tiene un trasfondo espiritual, uno siente como un descanso, como que llega uno, no sé, como descargado. No es lo mismo porque uno puede salir muchas veces, digamos en familia, ustedes que viajan constantemente y van allá y todo, pero es muy diferente cuando uno lo hace con el objetivo y el propósito de salir para ir a buscar a Dios. Y ¿saben por qué es tan especial? Porque bíblicamente tiene ese fundamento, ese asidero, ese nacimiento en lo que es la palabra. Elías que hoy se apartaba, el Señor Jesús siendo Dios hecho hombre, Dios en piel humana, se apartaba para orar, y todos los grandes hombres de Dios y los profetas en la antigüedad se apartaban y buscaban de Dios. Eso, o sea, por el simple hecho de uno como salir, porque siempre hablamos de que la adoración es supremamente importante y tiene un fundamento bíblico. Hablamos del ayuno, que es supremamente importante, tiene un fundamento bíblico. La oración, obviamente, pero ese tipo de cosas que muchas veces no se les da como la trascendencia, o no se les da como la importancia, o no se explica de esta forma, es justamente, pasan ese tipo de cosas porque espiritualmente ocurre algo, o sea, sí o sí uno quiera o no entenderlo o aceptarlo, porque hay muchas personas que en las iglesias dicen, no, acá se ministra, acá se hace todo, y yo sé que acá nos debemos poder reunir y mandar a traer el domicilio, pero nunca va a ser lo mismo. El salirse, el estar como desconectado de todo, es diferente, y es que es justamente porque es algo bíblico. Eso no nace en el corazón de una persona, eso nació en el corazón de Dios y es bíblico. Salían de donde estaba. Obviamente en ese tiempo las edificaciones no eran la magnitud de edificaciones y de cemento amalgamado como el que nosotros tenemos ahorita. En ese tiempo la urbe era más pequeña y lo rural era más amplio, y aún así tenían que desprenderse de todo lo construido por mano humana para ir a apartarse a la creación de Dios. Es que yo les decía, Sara, cuando uno simplemente sale como de todo ese selva de cemento y se conecta con la naturaleza, está volviendo su origen, porque el Señor creó al hombre no en medio de una urbe de cemento, sino lo creó en medio de la naturaleza y del campo, de lo que es naturaleza, lo creó ahí. Por eso cuando nosotros tenemos esos momentos para conectar, para respirar, para mirar algo diferente que es creado solamente por las manos del Señor, volvemos como a nuestra raíz, como a conectarnos, y cuando uno va a buscar de Dios, pues obviamente aún más. Nomás la ciencia lo dice que para que una persona ciertas vitaminas se activen y se adhieran a los huesos, al cuerpo, tiene que tomar sol diario, pleno sol, un tiempo de sol directo. Caminar descalzo en la arena o en el pasto, o sea, digamos que esas cosas activan, y uno ve mucha gente abrazando los árboles en el parque, pero no se trata de eso, no es así, exacto, porque es tener contacto con la naturaleza, porque la naturaleza sí o sí te va a producir a ti esa paz de entender que eso que está ahí frente a ti es netamente creado por Dios. Lo demás es creación de los hombres. Obviamente la materia prima la puso Dios, pero es diferente porque ya pasó por un proceso muy diferente. O sea, es algo que de verdad es espiritual, y nosotros debemos seguir haciendo este tipo de cosas, porque algo que recomienda Alducin siempre es eso. Alducin siempre dice que sacar esos tiempos para conectarse con la naturaleza, para descansar y desconectarse de todo lo demás, son importantes. Entonces me parece muy bueno. Bueno, me alegra mucho que le hayan pasado bien, todo fue chévere, genial, hacer empujada de carro, fue chévere. Listo, vamos a ir con lo próximo, el próximo título que nosotros tenemos. Vamos a mirar Jeremías, capítulo 3. ¿Has hablado con tu mami? Con mi mami, sí, señora. ¿Cómo sentiría ella? Bien, muy contenta, ¿no? Ella sí quería que esperamos. Creo que ella también le hacía falta. Ella sí. Cierto, le hacía falta también su tiempo de oración. Jeremías 3, 12 al 17. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el 17. ¿Quién me puede ayudar? 12 hasta el 17 del capítulo 3.
Ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve, apóstol de Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíe con sabiduría y entendimiento. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, afirma el Señor, ya no sería más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a seguir a su terco y malvado corazón. Listo. En el versículo 12 vamos a ver este título es un clamor de gracia hacia los descarriados. Un clamor de gracia hacia los descarriados. Es lo que nosotros estamos viendo ahí, lo que acabamos de leer desde el versículo 12 hasta el versículo 7. Lo primero que vemos es, ¿ustedes saben qué es lo que se traduce como maravilla? Maravilloso. ¿Qué es lo que entienden ustedes por maravilloso, Nicolás? Algo bueno. ¿Qué es maravilloso? Tiene que ver con milagro. Tiene que ver con un milagro. Entonces, lo primero que vemos acá es una invitación maravillosa. Ese es el verso 12. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de que es un milagro? Porque la salvación es un milagro, es el mayor milagro. La gente muchas veces dice que los milagros y todo, y yo estoy de acuerdo, muy lindo los milagros, pero el mayor milagro que puede existir es que una vida cambie, de verdad, que genuinamente cambie, que una persona se convierta a Dios de verdad de corazón, alguien que antes no conoció de Dios, que militó según la carne y vivió para la carne, pero que de repente se le predica a Cristo, el que murió en la cruz y resucitó por él, y que su vida cambie, sea transformada, que abandone Egipto, que deje sus hábitos pasados, que empiece a caminar para él, a vivir para él, a militar para él. Ese es el mayor milagro, porque hay sanidades y pueden pasar, y es más, en África y en muchos lugares como en Corea donde estaba Poyong Guicho, milagros ocurren, cosas extraordinarias, cosas que son más allá de la naturaleza, miembros que no habían y que nacían, cosas extraordinarias, porque una cosa es que una persona ore por alguien que tiene un dolor de muela y al final de la célula aparezca con una calza, que fue uno de los milagros que a mí me pasó recién empecé a predicar en las células, y me mostraban la calza y me la mostraban. Y yo decía, esto para mí es una locura porque yo estaba orando porque la niña no tengo dolor de muela. Y yo cuando agarrémonos de la mano empecé a orar por todos y oré por su dolor de muela. Al final me dijo, mire, y me mostraba la muela y yo decía, pues, ¿qué le pasa? O sea, y todos me miraban y me daba como gracia porque yo decía, ¿esto cómo? Pero digamos que eso es un milagro, pues, un dolor de cabeza, cosas así que, bueno, mi tía que estaba muy delicada de cáncer, cuando oré por ella también que se sanó de su enfermedad, también es otro milagro. Pero digamos que son milagros así, pero que en vivo y en directo una persona que le falte un bracito o una mano, una extremidad que esté torcida y se le enderece, que toda su vida todos lo vieron caminando mal y que se le enderece en vivo y en directo, o sea, es una locura y eso pasa. Pero a manos de muchos magos y brujos pasa también, sanidades, ¿sí? Que luego las cobran al doble y al triple y su alma queda comprometida, eso es otra cosa, pero pagan cosas extraordinarias y la gente se maravilla por eso. Y bueno, ok, decía Poyong Guicho, acá para que la gente se convierta, uno tiene que hacer más que milagros, o sea, hay que hacer algo muy diferente, predicar sobre Cristo, porque milagros ocurren todos los días y hay brujos y hay magos que hacen milagros, pero una locura de milagros, y no por mano de ellos, imagínense, o sea, es que son cosas raras y cosas loquísimas. Entonces yo creo
después de 30 años de conocer de Dios, yo digo que de los mayores milagros que uno puede ver en realidad es una vida que cambia. Porque uno encuentra un poco de gente que va a las iglesias y su vida no ha cambiado. Entonces yo le decía, venía a contarle a Nicolás el caso de este joven de la iglesia de su presencia, de Andrés Corzón, y la mamá y el papá todos asistían a la iglesia. Y era gente que servía a la iglesia, gente activa en la iglesia. El niño joven, pues un niño no, es un joven, partícipe de las cosas y ahí metido en su rollo. Y al comienzo, cuando pasó la noticia, el pastor me decía a mí, eso es terrible para la iglesia, el luto, todo el cuento. Yo les dije desde el primer momento a él, eso fue ese joven, fue el joven el que hizo eso, fue ese muchacho lo que hizo. Y él me decía, no, es imposible, se presume de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, no hay que hablar así, el pobre papá llegó a Colombia, viene a poner la cara por su hijo, porque pobrecito, están inculpando, incriminando a su hijo, algo pasó, debe haber una explicación. Y yo le decía, no, fue ese muchacho, fue él. Yo, la verdad, he visto muchos programas y a mí, digamos que me ha llamado siempre mucho la atención conocer los índices de maldad de la gente, estos programas del FBI, de que otras personas dirían, eso no alimenta la fe de nadie, eso es del diablo, eso es demoníaco, hay gente que sataniza eso. A mí personalmente no me hace daño en el sentido de que uno sabe cómo ve las cosas. Obviamente uno lo mira desde lo espiritual y no desde la carne, porque Nicolás me contaba ayer el suceso de una persona que empezó a obsesionarse con ese tema de Ted Bundy, de Manson, ¿no? Charles Manson, todos esos seriales así, pero locos famosos. De los más grandes seriales, yo no sé si ustedes vieron la película de Ted Bundy y toda esa cuestión, eso es impresionante. Ese la hizo Zac Efron y una película increíble, o sea, el tipo actuó de verdad impresionante. Uno ve toda esa cuestión y uno dice, ¿cómo perfilan a una persona? ¿Cómo se muestra la maldad de la gente? Y miren, hay cosas que en un niño son gracias, entre comillas, porque son niños, pero a veces la gente adulta que está a su alrededor no es consciente de que juntamente con el cuerpecito que va creciendo, también esa semilla de maldad va creciendo. Entonces, yo me acuerdo, hay niños que en escuela dominical o en kids decían, uno los veía en los ensayos de los bailes, de las obras de teatro, todo lo que hacíamos con kids, y yo los veía de chiquitos, queriendo el protagonismo. Miren, especialmente dos niños que yo veía siempre queriendo brillar en el escenario, habían dos, lucidísimos ellos dos, siempre queriendo el reconocimiento, siempre querían siempre el punto. Y para que los chinos eran buenos cada uno en lo que hacían, desde muy chiquitos eran súper artísticos, bueno, súper artistas, no sé cómo decir. Pero algo que yo veía en ellos era que a mí esos niños, y eso es difícil, eso es raro porque a mí los niños me encantan. Yo era feliz con los niños de todos los pastores, con los niños de todo el mundo de la iglesia, y esos dos niños a mí no me encajaban, o sea, cosa rara, porque un niño cae bien en todo lado. Y esos dos niños siempre eran un problema para mí, siempre eran una galleta. Yo hablaba con la muchacha, con la danzarina, y yo le decía, ¿es cierto que estos dos chinos son una galleta? Son una galleta, y me decía, sí, son una galleta. Este vino y le dijo esto a mi hija, a tus hijas les dijo esto, el hijo de fulano les dijo esto, o sea, así, moviendo sus hilos desde chiquitos. Y ustedes les veían el orgullo y la soberbia tan horrible. Y fíjense que ahorita uno de esos es una joya. El tipo, lo hablábamos con el pastor la vez pasada, yo se lo decía al pastor, a su casa no deja entrar el tipo. Y es un muchacho que es menor que Laura, creció con Laura, un poquito más grande que Sara. Yo le decía, él no merece ni siquiera que lo reciba en su casa, no lo deje entrar, no. Y yo me decía, ¿cierto que no? Yo le decía, no, pero él no es bueno que se cerca de sus hijas, nunca. Porque finalmente el chino creció y con él crecieron todos los problemas y el pastor ha querido ayudarle. Freddy le ha querido ayudarle y siempre le quiso ayudar, y el chino creció y creció mal. O sea, los problemas que él tenía ya no son chiquitos, ya no es el punto del baile, el problema creció con él. La soberbia, la egolatría, toda esa porquería que el chino tiene, todavía es un hombre y creció con él el problema. Gente que se cambiaba de escuela porque acá no me dan regalos en el día de los niños, entonces me voy para otra escuela o para otra iglesia.
están en temporada de mes de abril de los niños y aquí no dan regalos para los niños, en tal iglesia dan regalos desde chiquitos, te lo decían así. O en Navidad, es que en esta iglesia no dan regalos el día de los niños, pues me voy para la otra iglesia porque allá sí me dan regalos el día de Navidad. Acá no dan refrigerio. Yo no tengo nada, a los niños siempre se les dio refrigerio, siempre, ¿cierto Nicolás? ¿Cierto Mari? Que siempre se les daba, porque es chévere atender a los niños. Pero el refrigerio de la otra iglesia es mejor. Desde chiquitos decían, es mejor allá porque allá en el lado. Así se lo decían, y yo decía, estos chinos son un problema. El asunto es que no se queda así, no se queda, el niño crece y juntamente con ese niñito crece el problema. Por eso es mejor, desde cuando están pequeños, corregir el problema para que el problema no sea, porque hay cosas bien graves. Entonces este niño lo dejó la mamá, lo dejó porque la mamá no quiso hacerse nunca cargo de este niño, él se lo dio al esposo, el esposo pues obviamente con su hijo, rehizo su vida allá en la iglesia, se casó con otra señora, que es la de RCN, ustedes saben toda la historia, que eso hasta salió por medios de comunicación, fue una noticia ahorita muy sonada. Se casaron, ella se hizo cargo del niño desde que era como de 3, 4 años, lo sacó adelante, lo crió, lo cuidó, lo protegió, lo alimentó, todo como una mamá. Tiene 16 años, el papá tiene que viajar a otro lado, se queda allá con él, el chino quiere ser su berraca voluntad como casi la mayoría de niños y de jóvenes que, por si uno pregunta, quiere comer esto o aquello y va a decidir lo que le da la gana, quiere ver televisión esa tarde, quiere ver esa tarde, quiere no bañarse todo el día, no me quiere ir al colegio, pregúntale, no quiero ir. O sea, si uno dejara a un niño hacer todo lo que quiere, o uno escuchara todo lo que quiere, no quiere hacer nada, o sea, por lo general no así, no, ya tengo el uniforme puesto, ya estoy listo para ir, ya me bañé, me cepillé, tengo mis tareas listas, mis zapatos lustrados. O sea, eso no está. No, es que bíblicamente dice que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. O sea, usted no va a encontrar, sería muy complicado. Puede que haya casos, puede que sí, que el niño sea el que despierte a los papás, les tenga el desayuno, se aliste, puede ser. Porque no es la responsabilidad. Puede ser, no lo hay. Entonces, si uno le dijera, hoy quieres ir al colegio, me emociono. No quiero vivir muñequitos todo el día. Bueno, mi amor, y comer cereal, sí, quiero porque se mantenga bueno, mi amor. O sea, ¿sí me explico? Entonces la vieja se recarga del chino, lo saca adelante, lo cría, 16 años quiere seguir haciendo lo que quiere hacer porque es lo que quiere, tiene una amiguita y se quiere ir con su amiguita, su noviecita, lo que sea. Le dice ella, no, su papá dijo permisos, no, sale del colegio y se viene directo para la casa, pero ¿por qué no? Pues porque no, tiene que hacer tareas, tiene que sacar adelante las normas, porque está mal, porque tiene que sacar, o sea, las normas, díganme, ¿eso es algo malo? No, es lo normal que uno tiene que formar en una persona. Hasta que ya uno es, ya tú te vas a la empresa, ya tú te levantas, te bañas, te alistas porque ya sabes que hay una, ¿cierto? Ya se formó eso en ti. Eso por ahí a los 6, 7 años no lo tenía, eso se formó con el tiempo. Hay que darle hasta que se forme. La señora le dice, no hay permiso. Que sí, que no sé qué, que la alegato, la confrontación. Yo creo que la señora se fue a dormir triste por la pelea, pero feliz porque se hizo sentir y dijo no, rotundo, y mi esposo dijo que no tiene, el esposo no está en Bogotá, obviamente está viajando. No. Yo creo que se va triste por la confrontación de decir, este chino es rebelde, no es mi hijo. Si a uno le duelen las palabras de un hijo, porque a uno le duele que un hijo sea grosero, ¿cuánto más le duele a un chino que no es sangre de uno? Que no, perdón como lo voy a decir, que no lo parí yo, ¿sí? Que venga a abrirme los ojos a contestarme, pues duele el doble. Uno dice, pues qué mame, ¿por qué me toca aguantar esto? ¿Por qué me toca aguantar esto? Si uno lo quiere uno aguantar de un hijo, ¿por qué se lo va a aguantar de otro? Entonces yo me imagino, pienso en ella, yo digo, se iría triste a la cama por la confrontación y porque no es chévere acosarse pelear. ¿A quién le gusta acosarse peleando? A nadie. Bueno, a la gente normal no nos gusta. Sí, no se ponga el sol sobre el enojo. Entonces yo creo que ella por sus principios bíblicos se iría triste, pero en el fondo también con la satisfacción de que no di mi brazo a torcer porque tenemos límites con mi esposo y no. La agarra de dormir y ustedes saben cómo terminó eso. ¿No te parece? ¿No te parece? Puñalas. Destruir su cara, su cuerpo, todo. Con sevicia. Planeó, botó el celular, puro comportamiento de un sociópata. Y es que un niño desde pequeñito se perfila. Por los programas y por todo lo que yo he visto y he estudiado, porque me gusta leer demasiado y estudiar y mirar a los psicólogos, los psiquiatras, los forenses, como perfil. Me encanta escuchar eso porque me gusta conocer el comportamiento del ser humano.
Y uno ve que desde pequeños empiezan a perfilar ciertas cosas, cuando hay ciertos comportamientos que son detonante y símbolo de alarma en un niño, en un adolescente, en un adolescente. Ese muchacho evidentemente, yo supongo que tendría todo, decía el pastor hoy, decía que la mamá de Sandro dijo, menos mal, o sea, las palabras de él, menos mal, yo no me hice cargo de este tipo. Así lo dijo. Esas fueron las palabras que la señora usó. Ni que hubieras estado tú ahí. Eso fue lo que la señora, mamá, o sea, sí, porque la madrastra está muerta. ¿Qué dijo Nico? Que menos no se había hecho cargo de que era un monstruo. La misma mamá. Y claro, ¿cómo va a decir? Si hubiera sentido yo me lo hubiera hecho también. Hubiera pensado la mamá. Eso fue lo que dijo. Entonces no hay dolor en ella decir, no, no, nunca me hicieron, porque el chino desde pequeñito era rebelde, tenía esos comportamientos bien agresivos. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, hoy triste porque en la iglesia pues prácticamente es un luto. Para la iglesia eso es un luto Para cualquier iglesia. Es una, aunque es una iglesia grande y toda, pero es una vergüenza, es una tristeza. Porque obviamente relaciona la iglesia con eso, y la iglesia obviamente no tiene la culpa. La iglesia no, cada uno decide, entonces volvemos a lo mismo. El mayor milagro que puede existir, la mejor maravilla que puede existir, es que una persona conozca a Dios y nazca de nuevo. Porque hay personas que llegan a Él, le conocen y caen en apostasía, que la verdadera apostasía es haber experimentado la gracia de Dios, haber estado cerca de Dios, haber conocido a Dios y luego rechazarlo a Él. Esa es la apostasía. Apóstata no es un impío, una persona que vino a la iglesia un mes y se fue. No, apóstata es aquel que tuvo la oportunidad de tocar la misericordia, el favor, la gracia, el perdón. Cuando se habla de apostasía se habla de alguien que tuvo la oportunidad de nacer de nuevo, experimentó la gracia y la misericordia, es más, vio cosas sobrenaturales, experimentó la presencia de Dios y después de eso, por causa del pecado, reniega en contra de Dios o niega a Dios su existencia. Esa es la apostasía, el mayor milagro. Entonces vemos acá el primer punto ese. Segundo punto, una promesa genuina, que justamente está también en el versículo 12. Una promesa genuina. Versículo 12. Nosotros sabemos que Dios no miente ni se arrepiente. Es más, el Señor se mueve a misericordia. Eso es lo único que yo veo que el Señor ha cambiado de parecer. En lo que ustedes estudian, y creo que ustedes van a darme la razón en esto. El Señor cuando promete algo, depende su promesa que se cumpla del corazón de aquel que recibió la promesa. Pero que Dios se haya arrepentido, no, Dios dio la promesa. Que le haya pesado en su corazón haber creado al hombre en el tiempo de Noé, le pesó, por causa de la maldad que había. Que he visto momentos en los cuales el Señor se mueve a misericordia, aún decretando un juicio, Nínive, el ejemplo de Nínive. Pero que sus promesas siempre en Él son sí y son amén. ¿Qué es la diferencia? Que yo camine de acuerdo a la promesa. O sea, la diferencia es, porque decimos, Dios no cambia de parecer. Cuando Él da una promesa, su promesa es sí y es amén. ¿Qué es lo que hace que esa promesa sea sobre mi vida una realidad? Mi manera de conducirme y de comportarme hace que esa promesa se active y se revele sobre mi vida. ¿Qué hace que esa promesa no se revele ni se active? Pues que yo me quede quieto sin actuar de acuerdo a lo que Dios me dijo que hiciera para que la promesa viniera sobre mi vida. Y que vemos también que Dios es un Dios de misericordia y compasivo, que Él puede cambiar de parecer cuando hay un corazón humillado, que fue lo que vimos en Nínive, que ayunó todo el mundo, que la gente se humilló, que la gente volvió a Él y el Señor, el castigo que venía sobre ellos, se interrumpió en ese momento. ¿Sí? Son cosas porque si hay gente que dice que la palabra de Dios se contradice. No, no se contradice. No se contradice, es que es un patrón, o sea, es una línea, es un todo. Yo no puedo mirar una cosa lejos de la otra, yo no puedo mirar Nínive y no mirar el arca de Noé, el diluvio. Yo no puedo mirar eso
y ver que el Señor cumple sus promesas y aquel que camina de acuerdo a esa promesa, Él le cumple. O sea, hay que estudiar la Biblia, pues obviamente en su contexto para no caer en ese error. Tercero, esto está en el versículo 13, una confesión necesaria. Cuando se habla de todo lo que la gente ha hecho, y en el versículo 13 habla de los árboles frondosos. Dice, has brindado a dioses extraños tus favores. Era una confesión que se necesitaba hacer, una confesión de pecado. Aquí vemos que el que la está hablando es prácticamente el Señor. ¿Sí? Es Dios el que está confesando el pecado por el pueblo, pero es el pecado del pueblo y es la necesidad de confesar el pecado delante de Dios, que es lo que vemos acá, una confesión necesaria. Lo cuarto está en el verso 14 hasta el 17. Entonces, acá vemos un llamado a los apóstatas, está llamando al pueblo como esposo, pero lo que habla de una promesa aún mayor es lo que empezamos a experimentar nosotros, porque el arca del pacto no aparece. Es un hecho que el arca del pacto no está. El arca del pacto la llevaban sobre sus hombros en la antigüedad y la trasladaban en el tiempo del tabernáculo, luego en el tiempo del templo. Pero ya no está. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo, eso lo estamos viviendo nosotros ahorita. De este verso 14 hasta el verso 17, lo que estamos viendo acá este punto dice una promesa aún mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viviendo esa promesa mayor, que es el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. Y es que ya no necesitamos el arca, dice, ya no van a buscar el arca, dice, ustedes no la van a encontrar, no van a pensar en ella, no la van a echar de menos. Porque para ellos era una afrenta, para los judíos en ese momento el haber perdido el arca en la invasión al templo, en la destrucción del templo, cuando se llevaron los utensilios sagrados del templo, para ellos esto era una afrenta, no tener el arca. Pero es que tristemente habían puesto su fe en un objeto y habían vuelto ese objeto como un objeto de adoración. Y así no funcionan las cosas. No es en sí las cosas, no son las cosas. Es el Señor que le da vida y pone gracia sobre las cosas. Es por ejemplo tu carro. El carro está quieto y está ahí afuera. Hasta que tú te subes a él, lo enciendes y lo empiezas a conducir, ese carro cobra vida. Mientras no muevas ni te subas, está quieto. Tiene que pasar por un proceso ese carro. La ropa si tú la cuelgas, ella está allá. Pero tú le das gracia a lo que tú te pones. No es lo contrario, tú le das gracia a lo que tú usas, no lo que tú usas te da gracia a ti. Porque podemos encontrar gente con ropa costosísima, carísima, de diseñadores, y es gente, un asco de personas. Y es simplemente un diseñador y un ñero, emborrachándose con prostitutas, tirando dólares, fumando vicio, haciendo escándalo, pegando a los reporteros, un gamín, un patán, un burdo, usando ¿qué? Harapos, porque no viene a hacer nada. Es decir, nosotros le damos gracia y añadimos gracia, no es lo contrario. No hay que hacer las cosas un objeto de adoración, es que nosotros con el Espíritu Santo le añadimos gracia a todo lo que nosotros tenemos. Es el tema del arca, una promesa aún mayor que estamos viviendo después de Cristo resucitado. Esta promesa tiene que ver con Cristo resucitado, pero también tiene que ver con la Nueva Jerusalén, con los postreros tiempos que se empezaron a vivir desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta que seamos arrebatados por el Espíritu Santo, o sea que seamos arrebatados, o sea que nuestro espíritu vuelva de nuevo a Dios. ¿Listo? Entonces bueno, hasta acá quedamos en estos 4 puntos. Ahora, vamos a mirar 11 puntos basados en Jeremías
8:7 y Mateo 6:26. Estamos tratando de como un pequeño barrido por el libro. ¿Sí han visto que en este libro nos hemos demorado mucho más tiempo que en los otros libros? Porque vamos a entrar a estudiar el profeta Daniel también, ¿señor? Mateo 6:26. Sí, Mateo 6:26 y Jeremías 8:7. ¿Lo pueden leer, por favor? Dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, la tórtola, la golondrina, ¿sí dice? Sí. Y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en sus graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Entonces, acá vemos en Jeremías y vemos el ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Quién habló en el Nuevo Testamento? Si esas palabras están en una Biblia escrita, seguramente van a estar en color rojo. Jesús. Y acá el Señor en el Jeremías, en el profeta Jeremías capítulo 8, verso 7, está usando su voz a través del profeta para exhortar al pueblo, diciéndole, aún un animal reconoce, le dice, reconoce las estaciones. Le dice, él sabe, el animalito sabe. Acá en el Nuevo Testamento decía que ellos no trabajaban, no quiere decir, no es un llamado a la vacancia, sino a la confianza en Dios. Porque finalmente, a depender y a confiar en Él, porque finalmente las aves hacen. ¿Vagos no son? No. Que dice que el Señor las sustenta, ¿verdad? Que no tienen graneros, y es verdad, no tienen un lugar de depósito. Exacto, no tienen un lugar de almacenaje. Pero aún así el Señor las sustenta. ¿Pero cómo las sustenta Dios? Poniendo los frutos. Y entonces, ¿qué tienen que ir a hacer? Ir a donde están los frutos y traer el alimento para sus pequeñitos al nido. Traerlos. Ustedes saben cómo los alimenta la mamá pollo, la mamá ave. Regurgita y ponen ellos el alimento porque ellos todavía no saben comer. Pero eso demanda un trabajo. Fue alguien a buscar el alimento y lo trajo a casa. Y cuando los padres se van y dejan a los pollitos solos para que ellos aprendan a depender de lo mismo que ya les alimentaron y comieron, yo les explicaba la vez pasada, ellos hacen sus necesidades y juntamente con la materia que está en el nido, nacen los gusanos y ahí está la provisión para ellos siendo bebés, para ellos siendo tan dependientes, está la provisión dentro del mismo nido. ¿De dónde viene? Del trabajo de alguien que los alimentó en primer lugar para que pudieran hacer el proceso, pero también de la mano y de la misericordia de Dios. Ahora, después de que ya están fuertes, ya pueden salir a volar y hacer exactamente y repetir el ciclo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros tomemos de este libro acerca de las aves. Primer punto, en cuanto a estos dos textos, se habla de que las aves migratorias, ¿puedes repetir lo que leíste, Marlene? Vamos a prestar atención para que entendamos bien lo que vamos a escribir. Dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Y eso es aún más profundo porque se está hablando de diferentes clases y tipos de aves. Vamos a hablarlo en general. Vamos a hablar de las aves migratorias que son migratorias ellas. Las aves migratorias se mudan en una cierta época para evitar las inclemencias del invierno, primer punto. Es lo primero. Ellas se mudan en cierta época para evitar las inclemencias del invierno. Primer punto, las aves migratorias evitan el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas siempre buscan el calor, la temperatura, tenerla estable. Las aves migratorias siempre van a buscar
el calor y que la temperatura sea estable. Esto me habla a mí de algo. Me habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso la Biblia dice, ni frío ni caliente, sino tibio. Es necesario aprender de las aves este ejemplo, y el ejemplo es: nosotros tenemos que buscar el calor que produce la presencia de Dios, el calor que produce la palabra de Dios y la presencia de Dios. Y ahora las aves no solamente van en busca del calor y le huyen al invierno, no es solamente huir al invierno, al frío espiritual y buscar el calor, porque es que hay gente que es medio loca, hay gente que dura una semana bien y el resto mal, y andan 3 días andando mal y siguen andando mal, y de repente se acuerdan de que se sienten culpables porque es un tema de remordimiento, y se meten por allá en un ayuno de 8 días, 7 días, y creen que ya están volando y empiezan a predicarle a todo el mundo, cuando ni siquiera han logrado sanar y superar su rollo con el cual viven luchando, que podríamos llamar una especie de práctica de pecado. Entonces, andan de un pico al otro. Y estas aves le huyen al invierno buscando el calor, pero algo que las caracteriza es que siempre buscan tener la temperatura estable. Yo siempre les he dicho a ustedes algo: así sea arroz con huevo tienen que comer todos los días. Si no hay más, coman arroz con huevo, pero no dejen de comer proteína con cereal. Un ejemplo en cuanto a la parte física. Hay gente que un día ora 20.000 horas, y qué chévere cuando uno puede meterse con Dios y orar una cantidad de tiempo. Eso es genial cuando uno se va de esta tierra, y ahí sí ya es como la canción del pastor: ¿a quién tengo del Salmo? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti ya nada deseo en esta tierra, o sea, ya no. Si estoy contigo ya no quiero nada de acá, en serio, ya uno como que no. Está en la presencia de Dios y uno no quisiera pero tocar con nada que está acá, uno ya quisiera olvidarse de todo lo demás, por uno irse en ese momento ya volando como un querubín para el cielo. O sea, es la gloria de Dios que uno quisiera. Y bueno, pero uno sale de ahí y se encuentra con que le cobran a uno de pronto de mala manera, el vecino le hace mala G, le tira la puerta por allá en algún lado, la gente es grosera en la calle, y la carne empieza como... Uno está en esa lucha constante, y uno quisiera: fuera de ti ya nada deseo, ya no me gusta nada de esta tierra. O sea, y así con toda la rabia decirle a la gente en la cara: no me gusta nada. Sale uno acá pasando la cebra y se mete una moto en medio de la cebra por el paso que uno tiene que andar, y uno pasa como mirándolo: oye, ¿qué te pasa? Porque te estás metiendo en mi casi, o sea, estás en mi territorio. Uno los mira como: inteligencia vial, úsala. De repente tú los miras como cuando Sara era chiquita y no sabía decir imbécil y decía: erechi, algo así. Nos mira uno como... Y aparte de que saben que están obrando mal, te miran a ti con mirada cuatrera. ¿Saben qué es la mirada cuatrera? Los que roban el ganado, los cuatreros, te miran así como: ¿con qué? A ver, ¿qué? Y le ponen la moto como: ¿qué? Ya, embróscate. No, pasa así, tranquilo, no pasa nada. O sea, bueno, me estás embarrando y más encima. Vimos aquí que de camino acá va un señor en su camioneta por su vía, y se mete uno que no tiene la vía a cerrarlo, un taxista. Y el de la camioneta obviamente pues va a su vía y se le hace, o sea, imagínate tú vas en tu vía y que te salga alguien de la nada y te cierra, o sea, sale por esta calle y te cierra. Tú, pues obvio el de la camioneta le pitó: oye, le pita. Y el otro por allá es grosero, le dice: ¿quién sabe cuando le saca la mano? Le saca la mano a hacerle pistola. Y grosero. O sea, yo dije: desgraciado, en serio, la embarra y tras de cotudo con papeles. O sea, eso es lo que uno dice. Ese es el mundo. Estamos en medio de una guerra. Ok, pudiste orar 20.000 horas y saliste y te encontraste con el que hace mirada cuatrera, te hace pistola, te echa la madre, la abuela, la cuarta, quinta generación, y tú solamente: gloria a Dios. Mantengamos la calma, tratemos de... ¿Por qué? Porque hay que tratar de mantener la temperatura, el calor. Uno no puede andar, obviamente a todos nos da piedra, el que diga que no le da mal genio y que la carne no le dice algo, pues es mentiroso, pero como la carne le va a tirar, porque a mí que vimos tanto así que el Señor nos entiende: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol, sí le dio piedra a uno, pero ya por la noche hay que sacarle el enojo, y bueno, dice: me olvido de que me hizo pistola, me echó la abuela, la tía, lo que sea.
no se ponga el sol, ya hay que soltar esa cuestión para mantener el calor, para mantener. Hay que buscar tener la temperatura, pero a lo que yo voy es con ese tipo de gente que camina 3 días recién, una persona ayunando, ministrando, predicando, Biblia de estudio, diccionario griego, hebreo, arameo, todos los diccionarios así, eso está, y de repente pasan 3 días y ya odiando a medio mundo, no quiero ir a la iglesia, qué fastidio la iglesia, me carga la iglesia, qué mamera. Daban el ejemplo, hoy en la reunión hablaban de una persona que hizo esto, y el pastor decía, yo no puedo entender qué fue lo que le pasó a esta persona, es que no pasaron ni 3 días. Y yo digo, uy, por fin, acá en el grupo de liderazgo de jóvenes están levantando jóvenes que están estudiando, todos los diccionarios predicándole a los demás jóvenes, y que el pastor de la congregación dice, uy, mejor dicho, acá tenemos un televangelista en potencia, mejor dicho, una figura. Todos los jóvenes atendiendo la administración, o sea, una unción increíble, pero pasaron 3 días y qué fastidio la iglesia, no quiero nada, no quiero. Y dicen, ¿cómo una persona puede andar en esos picos? Gente que no mantiene la temperatura. Segundo, realizan un largo viaje dispuestos a pagar el precio hasta llegar al lugar adecuado. Hacen un largo viaje o realizan un largo viaje dispuestos a pagar el precio hasta llegar al lugar adecuado. Esas aves migratorias que nombró el profeta Jeremías no se acomodan, pagan el precio hasta llegar al lugar adecuado. Es lo que estamos haciendo nosotros cada día, pero hay gente que se, ¿cómo se dice? Se mimetiza, como los animales que se mimetizan y se camuflan. Hay gente que van a la empresa y si en la empresa todos son comunistas, se vuelven comunistas. Es que no lo entendí, pero es que el apóstol Pablo dijo, el griego, no, eso era diferente. Era una cuestión para predicarle a la gente sin imponerle a los gentiles todo el ritual de los judíos para no sobrecargarlos de cosas, porque obviamente para el gentil iba a ser muy complicado ir a la circuncisión, no comer marrano y hacer todas las fiestas, sabiendo que eso finalmente no produce salvación. Eso era lo que el apóstol dijo. Para mi hermano comer carne es pecado. Pues no lo hago porque pues lo voy a hacer tropiezo, eso es ser para los gentiles. Y luego el apóstol Pablo decía, yo me acojo a ese versículo, donde él decía, si van a la carnicería o comen en alguna parte donde los inviten, mejor no pregunten nada por asunto de conciencia, porque todo lo creó el Señor para el bienestar de nosotros. Pero yo prefiero no saber nada, no me cuenten, no me digan absolutamente nada, no quiero saber. Yo simplemente como de todo, el marrano es lo más rico que existe, el cerdo es delicioso, la carne de marrano es espectacular, me gusta, no es pecado comer morcilla, no es pecado, de cerdo, lo que sea, no, pero hay gente que sí, por cuestión de conciencia. Entonces si yo prefiero no preguntar, pero si yo ya sé que para alguien es tropiezo, entonces prefiero no hacerlo delante de las personas para las cuales es tropiezo. Hay gente que se escandaliza por una cantidad de cosas. Hay gente que se escandaliza si el roto del pantalón está arriba de la rodilla, es pecado. Si el roto del pantalón está abajo de la rodilla, no es pecado. Hay gente que sí pone esas reglas. Hay reglas ciertas, ahora que nos comentaban de algo, de una iglesia donde pone la norma, la pastora, de que los rotos del pantalón deben ir hacia abajo de la rodilla. Si los rotos están para arriba de la rodilla, Maribel, estás pecando. Maribel, no. Maribel, esa pastora te diría, Maribel, hermana, cámbiate de ropa. No, ya me verá uno dice, con tantos años. no, es que la religión ya acaba es con pecado. todo. No. Esas son cosas que, pero digamos que para la hermana eso es pecado y yo tengo que predicar en su congregación, pues créanme que yo no me voy a poner rotos, por lo menos, bueno, estos están tapados, listo, entonces no hay problema, paso con la hermana, pero de pronto el jean está muy ajustado para la hermana, entonces mejor me pongo una otra. Así que finalmente, algo que sí es cierto, algo que ustedes van a entender con el paso del tiempo,
quizás ya lo entienden o quizás lo van a entender más adelante, es que cuando uno va a predicar y si uno va a determinados lugares a predicar, lo más importante es la palabra. No como que me miren y como me vean. Entonces pasó una persona a predicar en el momento, yo no sé si les conté ese testimonio, yo era muy inmadura en ese momento. Y yo dije, es el colmo, están anulando la identidad de la predicadora, así me parece el colmo, terrible. La llamaron las hermanas de la iglesia y la pastora le dijeron, hermano, se va a predicar ahorita, pero no se puede subir al púlpito sin vestir. Qué pena, pero eso es prohibido para los hombres y para las mujeres de esta iglesia. Y ella dijo, siempre me he visto así. Le dije, no, sí, pero en esta congregación no. Entonces, ¿quiere predicar? Claro que sí. Tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Tiene algo para enseñar y transmitir? Sí, claro que sí. Entonces, por favor, al atuendo, pase por la oficina y le prestamos algunos elementos y ella dijo, yo me puse a empezar en un saco, hay cosas como larguitas y bueno, se las puse y predicó. Y yo decía, cuando ella contaba ese testimonio hace muchos años atrás, yo decía, esto es el colmo. Yo pensaba dentro de mí cuando ella decía eso, yo sí no, yo hubiera pasado finalmente porque ¿qué tal? Eso es anular la identidad de alguien, es un irrespeto, pensaba yo. Pero esa persona dijo algo tan maduro y tan espiritual. Digo, es que a mí no me importaba cómo me vieran yo. No, si parecía disfrazada, me vieran a mí, verme ridícula, a mí me importaba 5 con tal de glorificar a Dios y llevar y integrar el mensaje que Él había depositado en mi corazón para esa gente. No iba yo a ser el tropiezo para que la gente no recibiera. Y yo me quedé con eso y fue algo que se me quedó. Yo decía, es verdad. Finalmente, ¿qué importa? ¿Tú? La ¿Yo? gloria es ¿O para la Dios. palabra? La palabra. La gloria es para Dios en lo que se hace. Entonces, ahí sí, si tenemos que ser los pentecostales determinadas, como sea, si necesito contar de uno ganar a la gente o predicar y no, pues bueno, pienso yo, esto es mi manera de pensar con respecto a esto. Ahora, que si una persona lo hace de otra manera, por mí no hay ningún problema. Yo sí creo que para mí es muy relajado el tema de la ropa y ese, a menos de que hay cosas que sí ya me parecen. Hay cosas que sí ya son un poquito, hay cosas que ya son un poquito salidas mucha de... transparencia, Sí, hay cosas que sí o ya la son falda ya- muy alta, porque pues si es hasta acá tampoco, pues Sí. es que hay faldas que son Sí, hay cosas que son taparrabos. de todos. Bueno, hay gente que con vestido de monja se usa. Porque es la postura y es lo que portan Porque es su espiritualmente. esencia. Hay gente Es que su se vista, esencia. tiene algo que tú les puedes ver y hay gente que... Yo les dije a esa niña que yo llegué, hace muchos años era satanista, que parecía una curiosa entre las sillas que en el Ministerio de Liberación, mi primera liberación. Esa vieja se vestía mucho de traje largo, muchas faldas largas. Pero su maquillaje, su rostro. Pero la vieja era una vieja jezabélica. Hay rostro, en todo tenía un caso. espíritu de seducción, es que era una cosa Se ve la mirada. impresionante, como le hablaba a los hombres, cómo se acercaba, como, mira, tú veías a esa mujer y tú decías, esta vieja es complicada. O sea, y estaba de ropa larga, y a veces se ponía ropa manchas y ropa, pero tenía una cosa fea. Había algo horrible dentro de esa mujer. Y era un espíritu de seducción, es ahí donde uno, bueno, obviamente es un tema que nosotros estamos tratando porque vamos a tener que conocer mucha gente y debemos ser sabios. Punto que vamos 3. Vamos para el Sigue 3. 3. No confían en su nido por más agradable que sea. Génesis 19, 15 al 17, ¿qué dice? Génesis 19, 15 al 17. No confían en su nido por más agradable que sea. Génesis 19, 15 al 17, ¿qué dice? Dice, así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Sí. Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Ellos son un caso bien contradictorio porque justamente escogieron lo mejor de los pastizales y lo mejor
a sus ojos, a los ojos de ellos, era lo mejor. Mire que no todo lo que brilla es oro en los ojos a nosotros, nos engaña. Por eso el apóstol Juan dijo, la vanagloria de los ojos. Los ojos nunca, decía el proverbista, nunca se cansan de mirar. Los ojos no se cansan de mirar y no se sacian los ojos. Es una cosa bien complicada, los ojos no se van a saciar. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de lo que nosotros miramos, de cómo miramos. Ser celosos de las cosas que miramos y cómo las miramos y tener siempre un filtro, porque la Biblia dice, si tu ojo está limpio, todo tu ser va a estar en luz. Si hay luz en tu mirada, obviamente tu ser va a estar limpio. Hay gente que tiene una mirada contaminada, hay gente que tiene una mirada cargada de pecado, de malicia, hay personas que tienen una picardía, una malicia que se les ve en la mirada. Quiere decir, por ese mismo comportamiento de su forma de ser, de mirar y de codiciar, que su ser está en la oscuridad. A Lot le pasó algo parecido, porque él, según su parecer y lo que sus ojos miraban, escogió. Por eso no hay que escoger solamente según lo que vemos. Es importante alinear nuestros sentidos a la fidelidad a Dios, al sentir del corazón de Dios. Es importante alinear los sentidos, porque lo que le dijo el apóstol a los de Corinto es serio. Y eso no fue solamente para ellos, eso sigue vigente para... ¿Quién está ahí? ¿Lo dicen? Ahí está. Ah, ya. Es necesario que los sentidos sean cuidados para que no se desvíen de la verdadera fidelidad a Cristo. Es lo que decía Pablo, el apóstol. Lot miró y creyó que era mejor. Las aves hacen como el paralelo entre el comportamiento, porque si no es porque los ángeles intervienen y los toman, los tuvieron que tocar, imagínense, y sacar. Si no es porque los ángeles empiezan a intervenir, a jalarlos, a sacarlos, no salen. Es que no salen. Es que su carne estaba allí, tanto que la mujer de Lot estaba allá, su corazón estaba puesto en este lugar. Allá se quedó. Allá se quedó. Se petrificó allá, porque allá merecía estar, porque su corazón estaba puesto en ese lugar. Allá se quedó. Si no es porque los ángeles empiezan a empujarlos, o sea, y las aves, imagínense entonces el paralelo, las aves, decía el Señor a través del profeta, conocen las estaciones, mi pueblo no me conoce, no conocen mi presencia, no conocen mi mover, mi proceder, lo dice del pueblo. Y justamente ahí está el caso de Lot, ¿sí se dan cuenta? Y las aves no se conforman al nido, por más cómodo que el nido esté para ellas, cuando cambia la estación, se tienen que mover. Ay, pero es que el nido está chévere, es que ya no está acomodado, les costó hacerlo, fabricarlo, el tiempo invertido. Pero entienden, tienen el discernimiento y la sabiduría divina para entender. Cambió la estación, nos vamos, nos movemos. La estación está siendo ya agresiva para nosotros, nos movemos. Si el nido es cómodo, nos acostumbramos, no importa. Pero si la estación aquí me cambió, yo me tengo que mover. Si esta persona no me produce a mí bendición para eternidad, si esta persona o este trabajo, el filtro, no me acerca más a Dios, la estación cambió. Si la carga laboral es una carga de esclavitud, la estación cambió. Puedo entrar en invierno fácilmente y me puedo apagar, porque dice la Biblia, no apaguen al espíritu, porque es que es fácil, se apaga. Se puede apagar. ¿Qué le pasa a la lámpara con el aceite cuando el aceite se quema? En vez de aromatizar la casa y de que huela delicioso, como es la esencia, que huele riquísimo porque huele espectacular, todo lo aromatiza. Después de que el aceite ahí se gasta, porque aunque tú miras la lámpara, tú la miras, es lo mejor del uso de costumbres de tierras bíblicas. Ese libro es espectacular cuando lo explica, pero en mi casa yo lo veo. Cuando el aceite se desgasta porque se está quemando, se desgastó, el olor que te produce ya no es un olor agradable. ¿Qué produce? Náusea. ¿Cierto que produce náusea? Dolor de cabeza y fastidio. Así, tal cual se lo digo a ustedes. Pero es la misma lámpara y tú mueves el aceite está ahí, pero ¿qué pasó si hay aceite?
El problema no es que el aceite no está, el aceite está, pero el aceite de tanto dar y dar fragancia se desgastó. Y cuando el aceite se desgasta, en vez de ser placentero, en vez de ser una bendición, te produce náuseas y dolor de cabeza, fastidio, que si uno no toma la decisión de ir a pagar, se aromatiza para amar la casa. En serio, es fastidiosísimo. Entonces, ¿qué toca hacer? Agarrar ese aceite viejo, botarlo al drenaje, limpiar la lámpara y volverle a poner aceite nuevo para que vuelva a aromatizar la casa. Miren, para mí es enseñanza. Yo ver esa lámpara me predicó a mí. Yo decía, eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso nos puede pasar a nosotros. Si la estación cambia, me tengo que mover sí o sí. Si la estación está cambiando, si está en peligro y en riesgo mi comunión con Dios, si el nivel de oración está bajando, si el nivel de la palabra está bajando, yo tengo que empezar a ponerme pilas. Hombre, no estoy llorando, no estoy sintiendo a Dios, no siento que Dios me hable, no tengo que hacer algo. Señor, por favor, háblame, necesito escucharte de verdad, sin ti me muero, por favor, ayúdame, revélate a mí, muéstrame. Mira, Dios al que le pide sabiduría se la da. Dios al que anhela su presencia, le permite tocarla. Créanme que cuando dice la Biblia que Él, al que viene a Él, no lo deja fuera. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Lo dice. Eso no es invención de hombres, eso es verdad. Él no echa fuera al que a Él se acerca. Cuando yo veo que la estación está cambiando, me tengo que mover, me despabilo y digo, bueno, algo está pasando. Estoy entrando en monotonía. Estoy entrando en decadencia, algo está pasando, yo no me puedo quedar con eso, yo tengo que pararme, si me tengo que parar a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, orar, pedirle a Dios, Él se me va a revelar, tengo que estar ahí. Yo no puedo permitirme esos momentos de cambio de estación. Las aves entienden, por eso el Señor le dice al pueblo, mis aves entienden las estaciones, ustedes no entienden, ellos no se acomodan al nido. Lo siguiente, cuarto, no se dejan engañar por otras aves que sí pueden pasar el invierno en el lugar donde están. No se dejan engañar por otras aves que sí pueden pasar el invierno en el lugar donde ellas están. Miren, les voy a decir algo. Ustedes, díganme si todo no nos predica el Señor, porque es que a uno Dios, cuando uno está conectado con Dios, Dios empieza a hablarle de todas partes a uno, de todo lo usa Él para hablarle a uno. Ustedes van a lavar su ropa oscura y es lo más sencillo de meter a la lavadora. Usted nomás prenda la máquina, póngale el jabón, el suavizante, prográmela, sáquela, sacúdela, extiéndela, si salió seca, dóblela y no tiene ningún problema. La ropa oscura no tiene problema. ¿Qué pasa con la ropa blanca? Toca ¿Qué es lavarla lo que bien. pasa con la ropa blanca? La ropa blanca necesita un tratamiento muy diferente a la ropa oscura. Nosotros no somos como la gente del mundo, pero es que fulano dice, mira, usted le vale 5 si fulano habla, si fulano dice, si fulano, venga, que hagan lo que se les pegue la regalada gana. Eso no es problema nuestro. Finalmente cada uno va a darle cuenta a Dios por lo que hizo en esta tierra, con el cuerpo que Dios le dio y con el tiempo que Dios le dio. Eso no es nuestro problema. Pero sí la ropa blanca necesita un tratamiento muy especial, que desmancharla, otro líquido especial, que dejarla en remojo, que si tú no la dejas en remojo y la restregas, métela así normal a ver qué pasa, que todo el calor como las máquinas ahora botan agua caliente, ellas mismas se autorregulan para botarle calor a la ropa, lo que hace ese calor es que el calor te pega el mugre que traía tu ropa blanca y lo que hace es que tu ropa blanca sale curtida. Eso no se puede. La ropa se remoja en la primera agua. Mi tía me enseñó a lavar ropa blanca. Y ella siempre vive impecable en su ropa blanca. ¿Qué es? Que hasta el pastor la vez pasada me dijo, ¿cómo es que su tía le enseñó a lavar la ropa blanca? Enseñe. Y yo le empecé a decir todo el proceso de mi tía. Porque la persona que le lava la ropa blanca la está dañando. Entonces decía, ¿cómo es el proceso de su tía? La de la ropa blanca. Y yo le dije, la primera agua del remojo, mi tía la tira. O sea, porque el agua primera que suelta obviamente mueve y afloja el mugre, sale oscura. Entonces tú botas esa agua sucia y vuelves a remojarla de nuevo en agua limpia. En esa agua limpia, porque es que yo cometí el error. Yo le decía, pero ¿cómo, tía? Es que yo la restrego. Yo la remojo, ¿cómo haces? La remojo, la saco, la restrego en las partes expuestas y voy tirando lo que ya restregué en la misma agua del remojo anterior. Me decía, está haciendo mal.
porque usted lo que está viendo es los tejidos al restregarla, dilata un poco los tejidos del mugre, y cuando la tira al agua sucia vuelve y le agarra más mugre. Me decía, no señora, usted la va restregando y esa ropa que tiene ahí en ese primer remojo, tiene otro remojo limpio, agua limpia con desengrasante y todo lo que es blanqueador, bueno, todo lo que uno usa, blanqueador óptico, bicarbonato, lo que le quiera poner. El vinagre blanco, todo lo que uno le puede poner para que blanquee, entonces va restregando desde el primer y vas pasando allí, y ahí la dejas otro tiempo más, en esa agua limpia. Después de eso, si tú ves que hay algo que se resiste, lo restregas nuevamente y si no, ya la puedes volver a pasar a la lavadora, ya la puedes meter a la lavadora de una vez. Es un proceso, es un proceso. Ahora, ponte ropa clara. La ropa blanca es de lo más lindo, que una persona vestida de blanco se ve tan linda. La ropa blanca es muy linda, ¿cierto? Una chaqueta blanca, una camiseta blanca, un pantalón blanco, unos tenis blancos, es tan bonita la ropa blanca. Hay algo especial que cuando una persona llega vestida como con ropa clara, blanca, se ve como, no sé, es algo especial, se ve linda la persona, es muy bonito. Pero, ay, Dios mío, en ropa blanca, cualquier cosa que caiga. Te cae una gota de tinto y se ve horrible. Entonces pasa lo que hablábamos la vez pasada acá. Entonces tú a veces agarras un pañito húmedo y empiezas a limpiarte la mancha. ¿Qué pasa cuando uno mismo, sin hacer el proceso de limpieza, empieza a limpiar la mancha en la calle? Díganme si no les ha pasado eso. La mancha se agranda. Y el punto que era así, se empieza a ver una cosa gigante, una mancha horrible. ¿No es así? Horrible. Eso nos ha pasado yo creo que a todos. Esas experiencias de la vida práctica nos hablan a nosotros de lo que es la santidad y el cuidado que nosotros tenemos que tener. Nosotros no somos como la gente del mundo. Estas aves no se dejan engañar por las otras aves. Nosotros somos ropa blanca, nosotros no somos ropa negra. Que se paró en la cabeza, que echa madrazos, que salen por la calle, que gritan, que... Esos son ellos. Para ellos el invierno, el sol, el calor, todas las estaciones es la misma cuestión. Para nosotros como hijos de Dios, las cosas son muy diferentes. Nosotros somos ropa blanca, nosotros somos santos, nosotros hemos sido apartados, separados. Nosotros inclusive, si usted mete la ropa blanca con ropa de color, la mancha, mete un calcetín rojo, una camiseta roja que por ahí suelte con ropa blanca o con ropa clara, si no pasa esos momentos de inexperiencia cuando uno era todo joven, inexperto lavando ropa, que no hacían unas figuritas que, uy, Dios mío, qué pena. Sale toda roja. Salía toda roja, tan peligrosísimo. Con Uno esas dañaba ropa. camisas de los bebés, la roja que les ponen, Esa es la uy, galletilla, esa- la galletilla para el vuelve para todo rojo, Uno rosado, dice, la ropa y uno blanca no sale sabe, rosada. y uno no sabe cuando uno es inexperto. Ahora, hemos aprendido todos los procesos. En la vida cristiana es exactamente igual. Nosotros hemos sido apartados y ha habido un proceso en nuestra vida. Por lo mismo, cuando nos contaminemos, porque sí fácilmente nos podemos contaminar, salga de ropa blanca y recargues en una puerta. Es más, siéntese en una cojinería de un carro que medio tenga un poquito de polvo y sale con la cola sucia. Todos los bolsillos del pantalón en las cojillas negros, todas las esquinas salen negras. Cuando uno pase por alguna situación que lo exponga a uno a contaminarse, porque ninguno de ustedes ni yo somos exentos, estamos en un mundo de polución y de contaminación, estamos vestidos de blanco, fácilmente nos contaminamos y nos ensuciamos, fácil contaminarse. No busquemos tapar el sol con un dedo, esto no se soluciona con pañitos de agua tibia, hay que ir al agua, hay que ir al agua. Hay que ir a santificarse, hay que pasar por todo el proceso de sanidad, de liberación, de limpieza, de purificación. No se soluciona con un pañito húmedo, no se soluciona limpiándola en el baño de la oficina, en el baño de la iglesia, no se soluciona así. Hay que esperar y pasar por todo el proceso. Estas aves no se dejan engañar por las otras aves, sino que saben, emigramos de acá, somos del calor. ¿Listo? Quinto, viajan según la orientación de Dios, no según su propio criterio. Por eso decía el proverbista, hay unos animales que son pequeños como las hormigas, las arañas, los cuales aprendemos
y aprendemos de todos ellos lecciones de sabiduría. Estas aves no viajan, no vuelan cuando se les da la gana a ellos, sino que tienen el instinto, la sabiduría que Dios ha plantado en su esencia para moverse, tienen la ruta para llegar a donde tienen que llegar. ¿Quién hizo eso? Esa intimidad con Dios. Porque si ustedes miran, los primeros que salen a alabar a Dios en la madrugada son las aves, son los primeros que están cantándole a Él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que o sea, terrible, porque el corazón de Dios es decirle al pueblo: miren, ellos me adoran, ellos me obedecen, ellos me alaban, ellos me reconocen a mí como su Dios, y ustedes son unos ignorantes endurecidos de corazón. Luego sigue el sexto. Son ejemplo de obediencia para nosotros. Estas aves migratorias son ejemplo de obediencia. ¿Qué piensas? No comas eso. No. ¿Qué comiste? Se estaba comiendo algo. Son un ejemplo de obediencia para los hombres. Séptimo. Primera de Corintios 2:14, que dice: el hombre natural no se deja guiar. Primera de Corintios 2:14, ¿qué dice? Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El hombre natural no se deja guiar. ¿Ese es el séptimo? Séptimo. El hombre natural no se deja guiar. Primera de Corintios 2:14. Sí, es total. Para el hombre natural, lo espiritual es una locura. Para ellos es locura. Para nosotros es salvación. Se necesita discernir las cosas espirituales de una manera espiritual. Para el hombre natural, el carnal, nunca va a entender. Hay gente que se muere y no entendieron. Hay gente que se muere y aún en el mayor momento de dolor, en un lecho de muerte, no reconocen a Dios. No lo aceptan, no lo buscan, no se humillan. Aunque se estén muriendo en una cama de un hospital, el hombre natural, mira, ya se está comiendo algo. Es un papel. El hombre natural no acepta las cosas espirituales, no se deja guiar. Octavo, el que se entrega a los cuidados de Dios será guiado con seguridad. Juan 14:5-6, ¿qué dice? Juan 14:5-6. El que se entrega a los cuidados de Dios será guiado con seguridad. Juan 14:15-6. Perdón, 5-6, disculpe. Juan 14:5-6, perdón. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. El que se entrega a los cuidados de Dios será guiado con seguridad. Cuando nosotros nos acercamos a Él y nos dejamos guiar por Él, entendemos que tenemos ya un camino, el camino es Cristo. Entonces, todo lo que nosotros queramos hacer, pensar, decidir, miremos a Cristo. Creo que, yo les hablaba del libro, creo que era de MacArthur, el de Esclavos por Amor, ¿sí? Es la manera de Cristo. Cuando tengamos dudas sobre cualquier asunto, cuando algo, porque la gente es bien tenaz, ¿qué haría Jesús en este momento? Y hacen lo que se les da la gana. Exacto, hacen lo contrario. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Ya miraste. Y terminan haciendo lo que ellos quieren hacer. Entonces, aquí entendemos que el único camino, si aprendemos de Jeremías, si aprendemos de Moisés, si aprendemos de Josué, de David, todos ellos, miren, absolutamente de todos ellos aprendemos demasiado, de Rahab, de Ruth, de Noemí, de Orfa, de todos aprendemos, de todo personaje bueno o malo aprendemos, siempre vamos a aprender. Pero el único camino se llama Cristo Jesús. Es el único camino que nosotros tenemos.
Entonces, Se quitó la colita. ¿Qué pasó? ya se tiene. No, hace como una semana o menos. No, No. rato. Como con el pelo largo, hace como 2 meses. Así estoy de acuerdo. ¿Cómo conservadora eres? Solo lo veo al frente, pues no me va a entender. Hace como 2 meses. Perdón, volvamos, Yo volvamos. pensé que tenía una araña en la cabeza y me Cuando encuentro me parece que tiene una araña. Ay, tiene una araña en la cabeza. Se la quitó. La araña. Listo, tenemos un camino que se llama Cristo Jesús. Inclusive les decía la vez pasada que cuando se hablaba de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿se acuerdan? La palabra conforme al corazón de Dios no era que él fuera el hombre, no, o sea, porque mucha gente lo ha explicado mal, como si fuera perfecto. como si fuera perfecto, y eso que era conforme al corazón de Dios, y el hombre falló. Y eso que, entonces, en este simple versículo, muchas personas se han excusado para pecar. Tienen su esposa, caen con otra, o tienen otras viejas, o caen en inmoralidad. Yo soy como David porque yo amo a Dios y yo soy un hombre conforme, y aún siendo él conforme al corazón de Dios, si David siendo conforme al corazón de Dios tuvo esos deslices, esposas. cualquiera les vale cae, entonces tú, Alicia, yo también he tenido la tentación con las viejas. No, Ay, sí, no. espérate, porque es que no se trata de. No, David fue un ejemplo para mí es uno de los mayores, muy grandes ejemplos, en serio, tremendo. Pero lo que quiere decir que era un hombre como, porque entonces cualquiera usaría ese pequeño texto para decir que, el corazón, que conforme al corazón de Dios, que Dios nos pasa cualquier desfachatez que hagamos. No, espera. Conforme al corazón de Dios quiere decir que David era el rey según el deseo de Dios. El deseo de Dios era que hubiera un rey. Desde el comienzo lo profetizaron y lo declararon que venía de la tribu de Judá, no de Benjamín, sino de Judá. Conforme al corazón de Dios quiere decir, por decir, estás vestida en negro y me fascina el color negro, estás conforme a mi corazón, porque ese es el color negro, me encanta el color negro. Traen un pastel de chocolate, ay, me dieron en el gusto, conforme a mi deseo. ¿Me explico? Era lo que quería Dios, que de la tribu de Judá naciera el rey. ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá es la palabra, la profecía mesiánica de Cristo. Es eso, es sencillamente eso. No es que David fuera el hombre conforme al corazón de Dios porque Dios le pasara todo y porque Dios se agradara en lo que él hizo mal. Si no, no mandan a tal para exhortar. Entonces dejemos cosas claras. Es que si se dan cuenta que por muchos años, yo creo que sí, una doctrina sale, una doctrina errada sale de ese pedazo. Por eso hay muchos machistas. Hay muchos, exacto, y hay muchos hombres machistas y tradicionales de las iglesias que en ese texto se han excusado para, aún ocupando cargos de liderazgo, de altar, hacer cosas incorrectas. Pues Dios no entiende porque si David no espera, no quiere decir eso. Entonces, Charujito el carro, ¿no? 9. Señor. Las aves migratorias no llevan provisiones, son sustentadas por normas de equipaje. Ellas no llevan provisiones. Simon, las aves migratorias no llevan provisiones, sino que son sustentadas por Dios. Lucas 9:3, luego el verso 10. Lucas 9:3, luego el capítulo 10, el 4 y el 35. Lucas 9:3 dice, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les digo. ¿Y el 10 qué, pastora? 4. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. 35 del capítulo 10. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces, acá sí es de la de Samaritano. Acá nosotros vemos la provisión de Dios.
El Señor dijo, no lleven nada, porque el Señor prometió ir proveyendo por el camino lo que las personas necesitan. Inclusive el apóstol Pablo decía, yo trabajo, yo hago, pero yo tengo derecho a vivir y predicar la palabra porque la Biblia lo enseña, no hay que ponerle bozal al buey cuando está trillando. Pues si el buey no está trillando, pónganle bozal porque no es así. Pero si el buey está trillando, no le pongan bozal para que él pueda mientras trilla y comiendo. Es lo justo. Entonces el Señor les dijo a ellos, vayan, ustedes van a ser sustentados. Dice que las aves tienen esa confianza también de que se mueven, entendiendo que a donde ellos se mueven y a donde ellos van a encontrar la provisión de Dios. Es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Nos toca avanzar en determinadas direcciones o movernos en determinados retos y uno siempre arranca como con el temor y ahora qué va a pasar y la expectativa y cómo va a ser ahora y qué va. Pero el Señor, aún a través de las aves, nos enseña que ellas se mueven, entendiendo que en la próxima estación, en el próximo lugar donde van a llegar, van a encontrar la provisión de Dios. Listo, vamos en 10. Ya vamos a acabar. Aunque para alimentar sus polluelos, para que no les quede tan largo, ellas avanzan a la meta sin perder tiempo. Avanzan hacia la meta sin perder tiempo. Aunque muchas veces ellas tienen que alimentar a sus pollitos, descansar en el camino, tienen que hacer unas pausas y parar. Ellas entienden que las aves migratorias, ellas en el trayecto a veces tienen que hacer ciertas paradas técnicas. Paran a comer, paran a alimentar, paran a descansar, pero nunca se acomodan al lugar a donde llegan. O sea, lo entienden como un lugar de transición. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. La tierra es un lugar de transición. Sí tenemos parada técnica aquí, sí nos alimentamos, sí descansamos, sí acá tenemos tiempos de, podemos decir ocio, está bien usada la palabra, de entretenimiento, de descanso, ¿sí? Tenemos derecho a ese tipo de momentos de esparcimiento, de sano esparcimiento, pero nosotros entendemos que estamos por este mundo como peregrinos, como extranjeros. Esta no es nuestra estación final, este no es nuestro destino. Las aves entienden que cuando van hacia el destino, aunque paran por el camino para alimentarse y para descansar, no se pueden acomodar del todo porque no es su lugar. Entonces, hay como el progreso del peregrino de Juan Mundán. Vamos avanzando. ¿Se acuerdan de la película? ¿Del libro del peregrino? Sí. ¿Cuántos puntos son? 11. Así estamos nosotros, como el peregrino. Ya no acabo. Listo, 11, ¿sí? Ahora sí acabamos con esta. Las aves más jóvenes siguen el ejemplo de las aves adultas. Pues, ahí me acuerdo mucho de la imagen del tigre, del león con el cachorro cuando le dice, hijo, ten cuidado por donde caminas. El papá va adelante y el hijo va detrás. Hijo, ten cuidado por donde caminas, y el hijo le responde, papá, ten cuidado por donde caminas tú porque yo solamente estoy siguiendo tus pasos. Yo estoy parándome donde tú te paras. Y esto es algo que tiene que pasar porque sí debemos dejar un legado para las nuevas generaciones. Un buen legado para las nuevas generaciones. Tenemos que marcar la diferencia, debemos ser gente diferente. Entonces dice que las aves más jóvenes siguen el ejemplo de las aves que son ya adultas. Proverbios 1, 8 al 9, si lo pueden leer, ya con estas 3 citas vamos a terminar. Proverbios 1, 8 al 9, Efesios 6, 1 al 3 y Colosenses 3:20. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como hermosa diadema, adornarán tu cuerpo como un collar. Amén. Habla de que apreciar la corrección es como joyas. Eso aviva, es como si avivaran los dones, nos enriquece. Efesios 6, 1 al 3, ¿qué dice?
Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Amén. Colosenses 3:20, ¿qué dice? Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Amén. Amén. Entonces, conectando esto a lo que estábamos estudiando la semana pasada, o lo que estudiamos, perdón, lo que les compartí el jueves, sí, la semana pasada. Para que una autoridad sea legal no podemos someternos a una autoridad abusiva. Hijos, obedezcan a sus padres, hijos, honren, hijos, obedezcan. La honra es innegociable, lo que es la honra. Eso no se negocia nunca. La honra es innegociable. La honra es innegociable. ¿Por qué? Porque nunca la deshonra va a quedar en la impunidad. Todo aquel que deshonra y descubre va a tener, según lo que veíamos por la palabra del sábado también, Decano. viene una maldición y viene juicio. Ahora, la obediencia en cuanto al sometimiento, la sujeción y el sometimiento está ligada al sometimiento a Dios. La honra es una cosa y la lealtad en este punto viene a ser otra totalmente diferente. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque muchas iglesias tradicionales enseñaron a los hijos a obedecer ciegamente a sus padres y eso es otro error, ¿saben? Y les voy a decir por qué. No es que yo vaya a predicar algo antibíblico acá, les voy a aclarar por qué. La honra es innegociable, eso usted y yo no lo podemos discutir. Dice honre y es un mandamiento que tiene promesa. Hasta ahí vamos bien. Pero la sujeción y el sometimiento es otra cosa. A las mujeres casadas se les manda someterse a sus maridos en Cristo. De igual manera para los hijos es el mismo sometimiento, porque nunca un hijo se puede someter a un padre, a una autoridad abusiva, porque enseñando esto, hay un escándalo en una iglesia en Perú, donde yo les comenté la semana, creo que pasada o antepasada, donde la niña salió embarazada del papá pastor y del tío pastor. 2 embarazos tuvo la niña a los 13 años, el primer embarazo del papá, el segundo embarazo del tío, ambos pastor y copastor de la misma congregación. ¿Ah? Y el pastor tiene nexos en la política y es un hombre supremamente poderoso, no lo han podido tocar, está todo el juicio allá, los medios de comunicación obviamente sesgados, unos a favor, otros en contra, de que porque denunció tarde, de que porque siempre el que hace mal, y siempre el que hace mal, o sea, perdón, siempre, casi siempre pasa esto que la víctima es culpabilizada o responsabilizada de alguna manera. Siempre el que sale afectado a la víctima la responsabilizan de alguna manera. Yo les dije la vez de la Fundación de Maísa Covaleda, que está como muy sesgada hacia el feminismo en este tiempo. O sea, hablamos de las cosas como son. Pero había una de las muchachas ahí que tuvo un niño a los 13 años, un bebé a los 13 años, lo ama, lo adora, es su vida, es su adoración, lo ama. Que me parece algo muy loable y valiosísimo en esta mujer, porque es un hijo producto de una violación. Y ella ama a ese niño, ella dice, yo no pude abortarlo ni quitarle la vida porque él no tiene la culpa y lo ama, o sea, y es una muchacha que ya es una joven, y el niño ya está grande, parecen más bien como hermanos. Pero a lo que yo voy es que ella me decía a mí, cuando puse la denuncia, le dijeron, ¿y usted estaba en la casa? ¿Y estaban solos? Pues sí, es mi padrastro, estábamos solos. ¿Y por qué estaba sola? Mi mamá se fue, yo me quedé en la casa. ¿Estaba en pijama? Sí, yo estaba en pijama. ¿Qué pijama tenía? ¿Era de pantalón y de botones? ¿O era pijama corto? ¿O era de bata? Porque pues hay que ver qué tipo de pijama. Ella dijo, pero ¿por qué tiene que ver la pijama? O sea, me violaron. Claro. Me violaron. Tenga la pijama que tenga, me violentaron en mi propia casa. Entonces está en el baño bañándose, tiene que bañarse con ropa. Qué desgraciada. Sí. Perdona Está por la como el vez que tipo- no hay otra. No, no son desgraciados, gente sin la gracia de Dios. Es como el tipo que lo entrevistan en la cárcel y violó a su propia niña, a su hija, y entonces decía, es que ella se me metía en la cama, en el campo, decía, la mamá se iba y todo el tema, y pues nos dejaba solos. Y usted sabe, el periodista le decía, cuénteme, porque el periodista es lo más cínico para sacarle toda la información. Sí, le decía, y cuénteme, pero ¿cómo fue? Sí, claro, no, claro, sí, yo entiendo.
Y decía, pues claro, usted me entiende. Y uno es hombre, pues uno es hombre, tiene sus deseos. Y la niña se me metía en la... Pues uno siendo hombre, pues yo sentía y embarazaba a su propia hija, la violaba. ¿Ah? Entonces uno dice, ¿sí me entienden? A ese punto yo voy. Se somete uno a sus padres en el Señor. Cuando el sometimiento a esta persona, miren, fíjense en esto, cuando mi sometimiento a mi esposo, a mi jefe, a mi papá, a mi mamá, mi sometimiento a él esté ligado directamente a mi sometimiento a Cristo. Yo no me puedo someter a una mamá abusiva, a un papá abusivo, a una mamá que me lleva a pecar, o a un papá que me lleva a pecar, a hacer tropiezos en mi vida. Yo no puedo someterme a lo que mi papá me invita, porque entonces uno encuentra a las niñas tomando cerveza con los papás, los hijos tomando trago con los papás en los bares. Es mi viejo. Echando tusi. Sí, echando vicio con los papás. No, el viejo me invitó a salir y pues yo hace tiempo que no veía al viejo, me invitó a tomarnos unas chelas y nos las tomamos y de ahí fuimos a no sé dónde. ¿Por qué no dice? Les digo, no estaba compartiendo con mi papá. No, no estaban compartiendo. Estaban hartando con mi papá, emborrachando con el papá. No Hablamos las cosas salió, como no son migró, intensas. no migró. Entonces, la niña, allá en Cartagena, sometiéndose a la mamá vendiéndole a los 13 años y prostituyéndose, cobrando 200.000 por cada Voy a por bienestar el momento familiar. que la niña pasaba con las personas. Una niña de 12 o 13 años y la señora cayó, una proxeneta en Cartagena. ¿Sí me explico? Y la niña le dice, pero usted por qué estaba haciendo esto, no se llama, pues sí, pero mi mamá me decía. Pues yo no puedo someterme a una autoridad cuando es abusiva. ¿Listo? ¿Quedamos? Ya. Entonces volvemos acá. Mira por dónde vas, no, mira tú por dónde vas porque yo estoy siguiendo tus pasos. Amén. Amén. 11.